Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con la temática lenguaje de programación en C, luego de haber ya analizado las diferentes estructuras, sentencias para el desarrollo de los famosos algoritmos, ¿no? Y los diagramas de flujo. Entonces, una vez que tenemos ya claro estas sentencias, como por ejemplo sentencias secuenciales, habíamos analizado lo que son las sentencias condicionales, las sentencias repetitivas, y también lo que son arreglos unidimensionales y arreglos bidimensionales, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos analizado, hemos estructurado todas estas temáticas, vamos a dar paso ya a lo que es la programación, ¿sí? Para lo cual vamos a utilizar el lenguaje de programación C. Bueno, de antemano les digo que el lenguaje de programación C es un lenguaje estructurado, a diferencia del lenguaje C++, que es un lenguaje orientado a objetos. Entonces, no vamos a confundir, ¿no? Lenguaje C con lenguaje C++. Entonces, ahí está, o ahí radica la diferencia. Lenguaje de programación C, un lenguaje estructurado, y lenguaje de C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? Orientado a objetos, utiliza encapsulamientos, bueno, diferentes procesos que se conllevan, ¿no? Entonces, la primera parte que quiero que por favor usted lo entienda, lo analice, es que no es igual lenguaje de programación C con lenguaje de programación C++, ¿sí? A ver, ¿quién me repite cuál es la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? Ahora lo mismo. Lenguaje de programación C con lenguaje de programación C++. El lenguaje de programación C es estructurado y ¿Ya? el de C++ es orientado a objetos. Eso, perfecto, ¿no? Pues utiliza obviamente otro tipo de instrucciones. El lenguaje C++ fue desarrollado en base, obviamente, al lenguaje de programación C, ¿sí? Entonces, primero lenguaje C y luego el lenguaje C++, ¿no? Con la diferencia que les acabo de mencionar. Entonces, muchos lenguajes obviamente han sido desarrollados en base al lenguaje de programación C. Otros lenguajes han sido desarrollados en base a este lenguaje. Ya, pero nuevamente repito, no vamos a confundir lenguaje de programación C con lenguaje de programación C++. ¿Sí? Listo. A ver, el objetivo de analizar la clase del día de hoy es para reflexionar, analizar y resolver con mayor facilidad y rapidez problemas desarrollando programas con el lenguaje de programación C. Bueno, en algún momento ustedes van a estudiar las historias de los lenguajes de programación, los tipos de lenguajes de programación. Por ejemplo, hay los lenguajes de bajo nivel, de nivel medio y de alto nivel, ¿sí? Los de nivel bajo están orientados a lenguajes más cercanos al computador, ¿no? Como el lenguaje ensamblador, ¿sí? Los lenguajes de nivel medio también es considerado el lenguaje de programación C. Los de alto nivel, generalmente ya los lenguajes orientados a objetos. Bueno, con esta breve introducción podemos decir, o bueno, vamos a recordar, ¿no? ¿Qué era un lenguaje de programación? Eso también ya lo habíamos analizado al inicio del análisis de esta asignatura. ¿Recuerdan ustedes los diferentes tipos de aplicaciones o software? Entre estos habíamos tenido los lenguajes de programación, ¿no? También conocidos como software de desarrollo. ¿Qué realizaban estos lenguajes de programación? ¿Qué permite? A ver, chicos, ¿qué permitían los lenguajes de programación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con los lenguajes de programación? Nos permiten crear otros programas, otras aplicaciones, ¿no? En base, obviamente, a código, a palabras reservadas, ¿sí? A estructuras de los lenguajes de programación, ¿sí? No sé si estamos claros. Los lenguajes de programación permiten crear otras aplicaciones. Por ejemplo, puedo crear un sistema operativo, yo puedo crear un procesador de texto, puedo crear una hoja de cálculo, un software de contabilidad, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los lenguajes de programación precisamente nos permiten a nosotros crear otras aplicaciones, otro software, cualquiera que éste sea, y utilizando su sentencia y su sintaxis propia que tiene cada lenguaje de programación. En algún momento yo les había mencionado que no todos los lenguajes de programación tienen las mismas palabras reservadas, ¿sí? O la misma sintaxis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lenguaje C nos obligan al final de cada línea de código a colocar un punto y coma, ¿sí? En cambio, en otros lenguajes de programación esto no es obligatorio. Entonces, mire, cada lenguaje de programación tiene su propia sintaxis y su propia semántica, ¿sí? Hablando por semántica, sus propias palabras reservadas, ¿no? Entonces, un lenguaje de programación, para nosotros hacer referencia a una condición, ponemos if, la condición, y then. Mire, la palabrita then que me indica
verdadero. En cambio, en otros lenguajes de programación solamente ponemos if, la condición, ¿sí? Abrimos llaves, bueno, como lo vamos a ver en el lenguaje C, y, y eso me indica el camino del sí, ¿no? Y el else, la palabra else o else, eso me indica el camino del no. Pues, mire, cada lenguaje de programación tiene su propia semántica y tiene su propia sintaxis. No voy a decir, ah, yo me aprendo lenguaje 6 y esto es para todos los lenguajes de programación. No, ¿no? Cada lenguaje de programación puede tener sus similitudes, pero también tiene sus diferencias, ¿sí? No es lo mismo hacer un programa eh, textual o estructurado, como lo vamos a ver, que tal vez trabajar con un lenguaje visual, ¿no? Como C++, Visual Basic, Gambas, entre otros. No es lo mismo hacer una aplicación, un software, perdón, no es lo mismo utilizar un lenguaje de programación que me permita solo realizar software de escritorio que utilizar un lenguaje de programación que me permita crear páginas web, ¿sí? Entonces, mire la diferencia entre cada uno de estos, ¿no? Para crear páginas web, mire, o sitios web, existen ya muchos lenguajes de programación que han ido evolucionando. Bueno, uno de los más utilizados es PHP, ¿sí? JavaScript, ¿sí? Donde se utilizan los scripts, que son como pequeños subprogramas que pueden ser reutilizados durante la ejecución de todo el programa. Tenemos Ruby, tenemos a Python, ¿sí? Bueno, entre otras herramientas que me permiten trabajar o realizar diferentes aplicaciones, ¿no? Bueno, hablando de los sitios o páginas web. ¿Sí? Entonces, mire, cada lenguaje de programación tiene su función específica y tiene su semántica y sintaxis determinada. ¿Ya han escuchado de JavaScript? Antes se utilizaba solamente Java, ¿no? Pero esto ha ido evolucionando hasta trabajar o a llegar con los famosos JavaScript. Sí, entonces, estos scripts, como les decía, permiten la reutilización de código en diferentes partes del programa. Son unos pequeños, bueno, se los conoce como pequeños programas o subprogramas que van a ser reutilizados. Pero bueno, me imagino que esto han de ver ustedes ya en el transcurso del desarrollo ya de su profesión, ¿no? De su formación. O sea, ahí van a ir conociendo diferentes lenguajes de programación. ¿Sí? Listo, chicos, entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a dar una pequeña historia, conocer brevemente lo que es el lenguaje C. C es un lenguaje de propósito general, es decir, se puede desarrollar aplicaciones de diversas áreas, ¿no? No es que solo puedo realizar, no sé, pongamos, se me ocurre solo sistemas operativos, solo una determinada calculadora, por ejemplo, no, donde se puede realizar aplicaciones de diferentes áreas. Dentro de sus principales características vamos a mencionar algunas. Bueno, tiene muchísimas potencialidades, ¿no? Muchas veces se utiliza este lenguaje de programación para arrancar con los primeros pasos de programación, entonces usted debe conocer este lenguaje para poder trabajar con otro tipo de lenguajes de programación. Es un lenguaje estructurado, como les había mencionado, tiene una abundante cantidad de operadores y tipos de datos. Cuando habíamos analizado pseudocódigos, la construcción de algoritmos como tal, también habíamos analizado cuáles eran los operadores y también los tipos de datos que se utilizaban, ¿no? Dependiendo del lenguaje de programación, bueno, se declara de diferente manera, se podría decir los tipos de datos o los datos, y también existen diferentes tipos de datos, ¿sí? A ver, ¿quién recuerda un tipo de dato? Por ejemplo, el entero. ¿Recuerdan? ¿Cuál más? ¿Qué otro dato? Carácter. Ya, carácter, ¿qué más? Real. Real, sí. El real, mire, en pseudocódigo o en el algoritmo, representaba un número decimal, ¿no? Aquí se va a utilizar, por ejemplo, lo que es el float. El float es un tipo de dato que indica un número decimal, ¿sí? Aquí también lo vamos a trabajar como, ya no como entero, con la palabra entero, sino con la palabra INT, que indica entero. ¿Sí? Entonces, mire, vamos a ir conociendo diversas ya formas de tipos de datos, de formas de plantearlo o de declararlo. No es lo mismo pseudocódigo que ya pasar esto a un lenguaje de programación, ¿no? A un código. Entonces, es totalmente diferente. Nos basamos, sí, en los algoritmos, en los diagramas de flujo para pasar a un lenguaje de programación, pero aquí sí ya tenemos que utilizar, vuelvo a repetir, palabras claves. Trabajamos ya con la sintaxis propia de cada lenguaje de programación. Es un lenguaje de nivel medio, pero se puede codificar a alto nivel, produce código objeto
altamente optimizado, posee punteros y capacidad aritmética de direcciones. Ya, ¿qué tipos de lenguajes les decía que existían? ¿Quién recuerda? Lenguaje de bajo nivel es el que está más cercano al computador, ¿no? Al lenguaje del computador. ¿Cuál más? Lenguaje de nivel medio y lenguaje de alto nivel. ¿Sí? Entonces, no se olvide. Se fue creado en los laboratorios Bell de AT&T para corregir originalmente en el sistema, para correr, perdón, originalmente en el sistema operativo Unix. Mi pregunta, ¿es lo mismo un sistema operativo que un lenguaje de programación? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un sistema operativo? El sistema operativo es el que funciona la máquina o para que trabaja la máquina. ¿Ya? ¿Qué función hace, pero? Como su nombre le indica, ¿no? También lo conocen como plataforma. Sirve para que otros programas funcionen. Si no hay un sistema operativo, puedo utilizar mi computador. Puedo utilizar, no sé, Excel, Word. Si no hay un sistema operativo. No, No, ¿verdad? No, queda miren. obsoleto. El sistema operativo es fundamental, es obligatorio que exista en un computador para poder ser utilizado. Inclusive controla los diferentes dispositivos que están conectados al computador, ¿no? Hay diferentes sistemas operativos, mire, sistema operativo, por ejemplo, Windows en todas sus versiones, el más utilizado, ¿qué más? Linux con todas sus distribuciones, ¿sí? Entonces tenemos Mandrake, SUSE, ¿qué más? Fedora, entre otros, ¿sí? Dentro de lo que es Linux, el Ubuntu, que creo que también debe ser muy conocido o por lo menos le suena, ¿no? El Ubuntu. Listo. Ya, ¿cuáles son las ventajas de trabajar en lenguaje C? Existen múltiples ventajas, vamos a mencionar algunas de ellas, ¿no? C es un lenguaje muy portable. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la portabilidad? Es fácil de acceder, es fácil de encontrarlo. A ver, ¿portable será eso? La portabilidad se refiere a que O puede sea ser que puede utilizado, estar ¿no? en cualquier lugar, dicen. Ya, en cualquier, bueno, en nuestro caso, puede funcionar en cualquier máquina, ¿sí? Independientemente de su arquitectura. Bueno, me imagino que ustedes también han de ver arquitectura de computadoras, ¿no? El funcionamiento interno de un computador, la lógica, bueno, etcétera. Y con alguna o ninguna modificación, un programa puede correr en una amplia variedad de computadoras. Entonces, portable no es una limitación, impedimento, el tipo, tal vez la arquitectura o el tipo de arquitectura que tenga el computador, ¿no? Entonces, normalmente puede funcionar un programa hecho en lenguaje C. Es relativamente flexible en la conversión de datos. Bueno, esto es la forma interna, ya cuando se procesan los datos del programa. Su eficiencia y claridad han hecho que el lenguaje ensamblador casi no haya sido utilizado en Unix. Mire, un lenguaje ensamblador pertenece precisamente a los lenguajes de bajo nivel, ¿sí? A los lenguajes de bajo nivel. El compilador de C es pequeño y tiene un gran poderío debido a sus múltiples bibliotecas. Ya, algo que quiero mencionar aquí en el lenguaje C, trabaja con muchas bibliotecas, ¿no? Muchas bibliotecas. Usted ya se va a dar cuenta a medida que vaya ya programando el lenguaje C. Sin embargo, tiene sus desventajas y entre ellas se puede mencionar, bueno, como en todo, ¿no? Puede haber algunas desventajas, pero la potencialidad que tiene este tipo también de programas es muy, muy buena. Hay múltiples ejemplos de aplicaciones construidas en C, como por ejemplo, ha habido sistemas operativos, procesadores de texto, administradores de base de datos, como Clipper, ¿no? Clipper ha sido una aplicación construida en base a este lenguaje de programación C. Ya, programas para Windows, Windows 95, las APIs son las interfaces, ¿no? De aplicación de programas, de las librerías de enlace dinámico, de Windows están construidas mayoritariamente en C. Mira, entonces muchas aplicaciones que son utilizadas en otros lenguajes de programación también son construidas o han sido construidas en este lenguaje de programación, ¿no? A ver, antes de pasar, ¿quién tiene la idea sobre compilador? ¿Qué será un compilador? Mira, aquí me habla de compilador, pero ¿qué será eso? Yo sé lo que es un lenguaje de programación, sé que el lenguaje de programación C es un lenguaje de nivel medio, pero bueno, para otros autores lo consideran también como un lenguaje de alto nivel. ¿Qué más? Sé que el lenguaje C, bueno, vale la redundancia, es un lenguaje estructurado. ¿Pero qué es un compilador? ¿Por qué me habla aquí de un compilador?
Es ahí donde que se va a ejecutar el programa. Ya, ¿qué más? Convierte el código fuente en código de programación. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos decir? Todos los lenguajes de programación necesitarán de un compilador. Sí, porque analiza el código. Ya, ¿qué más? Y esto, digamos, ayuda para que el programa pueda ejecutarse o el código pueda ejecutarse. Que adjunta toda la información, dice, para crear un programa, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más tiene alguna idea? Se usa para traducir lenguajes de programación Ya, ¿a qué traduce? A ver, a lenguaje máquina. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿qué opinan ustedes? A ver, lo que escribimos nosotros en lenguaje de programación se llama código fuente, ¿no? No se olvide, eso es código fuente, lo que nosotros vamos a escribir con el lenguaje de programación. Entonces, cuando usted escuche código fuente, ¿qué ha sido? Lenguaje de programación. No, a ver. Marcos, Voy a volver a preguntar, Licen. ¿qué era el código fuente? Es las líneas de código. Desarrollo integral. Ya, Compilador, dicen. no, estaba hablando del código fuente, ¿no? El código fuente son las instrucciones hechas en el lenguaje de programación. Entonces, cuando yo vaya codificando todo ese código, eso se llama código fuente. Entonces, ¿qué es lo que hace el compilador? Transforma el código fuente en un lenguaje entendible, ¿no? En un lenguaje entendible por la máquina y nos devuelve un código objeto, pero bueno, ya lo vamos a ir analizando. Listo. Forma general del lenguaje C. Mire, todo lenguaje de programación posee palabras claves. Entonces ya les decía palabras claves, ¿no? Palabras propias del lenguaje de programación. Estas son aquellas palabras que reserva el lenguaje para identificar, por ejemplo, los ciclos estructurados y en general cualquier cosa que sea parte de instrucciones. Ya tenemos aquí palabras claves como while. Mire, esto es, no se va a cambiar, no son propias palabras para identificar diferentes ciclos o sentencias del lenguaje C. Entonces se va a escribir, mire, while. ¿Para qué será el if? ¿Qué era el if? El sí. El sí. Para representar una sentencia condicional, una condición, pues. If, después va la condición y bueno, y así, ¿no? Mire, ¿para qué era el while? ¿Qué era el while? Estructura repetitiva. Ya, una sentencia repetitiva, ¿no? El ciclo while. Ya, entonces aquí nos da algunos ejemplos que son propios. Usted no puede cambiar, usted no puede aumentarle, pero ni un punto, ni una es. ¿Por qué? Porque le va a coger error al momento de ejecutarse. Entonces, esto es propio, ¿no? Entonces, para hacer yo referencia, mire, a una sentencia condicional, obligatoriamente tengo que utilizar la palabra if. ¿Sí? En el pseudocódigo, ¿cómo se utilizaba? ¿Qué se colocaba? Chicos, Sí, ¿cómo? sí, Eso, ¿verdad? Mire, entonces aquí usted no puede poner la palabra sí. ¿Usted qué va a poner? If. if, Sí, es obligatorio, por eso le digo, no puede, pero ni cambiarle una letra, no puede aumentarle nada. Entonces, usted llega al pseudocódigo, si va siguiendo la secuencia del pseudocódigo, llega una sentencia condicional, entonces usted mira, estoy yo trabajando en lenguaje C, tengo que utilizar la palabra if, ¿sí? Tengo que utilizar la palabra while, ¿sí? Según el sea el caso. En C, las palabras claves o reservadas deben escribirse siempre en minúsculas. Si, por ejemplo, usted pone aquí el if con mayúscula, ¿qué va a suceder? ¿Será correcto? ¿Es correcto? No, no va a ser no, correcto porque nos Eso, está ¿no es cierto? diciendo siempre Tienen que utilizar tal como nos indica, tal como son las palabras reservadas en lenguaje C. Entonces me dice que el lenguaje se sabe diferenciar
entre mayúsculas y minúsculas. Si usted le pone aquí un I con mayúscula, ¿sí? Le va a salir error, no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque para el lenguaje C, el if es de esta manera. Son las dos minúsculas y no mayúsculas. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces me va a decir, ay, me sale error, no puedo ejecutar, ¿qué sucede? Puede darse el caso de eso. ¿Sí? Entonces, tiene que saber correctamente cuáles son las palabras reservadas para hacer referencia a cada estructura o a cada sentencia, ¿sí? Y tomar en cuenta que el lenguaje C puede diferenciar entre palabras claves y reservadas entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Otros lenguajes de programación, esta restricción no me la da. Yo puedo escribir con mayúsculas, con minúsculas y no coge error. Pero aquí sí, ¿sí? Deben escribirse con minúsculas. Esto, ya que se diferencia entre mayúsculas y minúsculas, a diferencia, por ejemplo, de otros lenguajes como el lenguaje Pascal. Pero bueno, el lenguaje Pascal básico, ¿no? Ya, el lenguaje C se escribe a partir de un programa principal y de funciones. El programa principal también es una función. Bueno, quiero recalcar aquí algo, ¿no? El lenguaje de programación se basa en funciones, ¿sí? Lo vamos a trabajar, bueno, mejor dicho, obligatoriamente se trabaja en funciones, para lo cual siempre va a haber una función principal. ¿Cómo se va a llamar esa función principal aquí? Main. ¿Sí? Aquí como lo vemos. Esta es la función principal main. Siempre vamos a empezar esto ya la estructura o el cuerpo del programa. Siempre va a haber la función principal. ¿Cuál va a ser? Main. Las funciones siempre van acompañadas del nombre de la función y entre paréntesis. ¿Sí? Cuando no hay nada aquí, miren el paréntesis, significa que no se va a devolver nada a la función. Entonces, ¿cuál va a ser la función principal? Main. Main, ¿no? Y se denomina, mire, main, como lo estoy diciendo. Esto debe estar siempre presente y es la primera en ser llamada al momento de la ejecución del programa. Esto no debe faltar por nada, esta función main, ¿sí? Para hacer un programa C, lo primero que se debe hacer es crear el programa fuente. ¿Cuál era el programa fuente? A ver, cuéntenme. Yo ya lo dije. ¿Qué era el programa fuente? A ver, chicos, ¿qué era el programa fuente? La serie de instrucciones Ya, o el código fuente. Es todo esto, ¿no es cierto? Todo esto que he escrito yo en lenguaje de programación, esto es el código fuente, ¿sí? O el programa fuente. Estas instrucciones que yo he creado me va a permitir a mí crear un programa, ¿sí? Que va a realizar una función de términos. Entonces, cuando escuchen código fuente, ¿qué va a hacer? Serie de instrucciones. Todo esto, ¿no es cierto? Todo lo que he escrito yo en el lenguaje de programación, ¿sí? Ya, siempre va a tener la extensión .c. Aquí tengo yo un pequeño ejemplo escrito en un programa, en lenguaje de programación en C. Entonces, estas primeras líneas que tengo aquí son librerías. Por ejemplo, si yo no utilizo o no coloco aquí esta librería stdio.h, no me va a permitir utilizar el print ni el scan. ¿Qué es el print? Para imprimir, lo que nosotros poníamos en el pseudocódigo imprimir, si recuerdan, ¿sí? Es lo mismo, ahora vamos a utilizar el print. Y el scan, lo que nosotros colocábamos en pseudocódigo leer, ¿sí recuerdan? Ahora vamos a utilizar el scan. Si usted no colocó al inicio del programa esta librería stdio.h, no me va a permitir utilizar, me va a dar error o no voy a hacer ninguna función con el print ni el scan. Entonces, si yo voy a utilizar en el programa estas dos sentencias, print y scan, obligatoriamente tengo que colocar esta librería. ¿Sí? Esto va por lo general, obligatoriamente, ¿no? ¿Cómo se colocan las librerías? De esta manera. Usted no puede, ¿sí? Obviar, por ejemplo, este símbolo. ¿Cómo se llama este símbolo? Numeral, ¿no? Me parece. Perfecto. Sí, bueno. Entonces, este numeral no debe obviar. Por ningún motivo obligatorio colocar. ¿Sí? Mire cómo se va colocando. Son cosas obligatorias, no es porque si yo quiero. No, no, no. Si a usted le faltó este símbolo numeral, al momento de ejecutar el programa le va a dar error. ¿Sí? Pues mire. Y entonces la palabra include es obligatorio para hacer referencia a una biblioteca, ¿no? Y estas son bibliotecas. Recuerde que hace un momento yo le decía que el lenguaje C trabajaba con muchísimas bibliotecas.
Entre estas tenemos las principales. Sí, por lo general se utiliza la primera, ¿no? Son bibliotecas nomás para poder utilizar las diferentes sentencias. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí en este ejemplo tengo dos bibliotecas. Aquí quiero también especificar algo. En el lenguaje de programación C hay dos tipos, bueno, generalmente en todos los lenguajes de programación, dos tipos de variables, ¿no? Por lo general, variables locales y variables globales, ¿sí? ¿Qué será una variable global? A ver, ¿qué opina? La variable Puede global cambiar. va a ser utilizada en todas las, bueno, puede ser utilizada en cualquier sentencia del programa, ¿no? En cualquiera, ¿sí? Una local, en cambio, puede ser definida dentro de un solo proceso, dentro de un conjunto de instrucciones, que va a ser utilizada solo dentro de ese proceso. Mire, las variables globales se declaran, a ver, no, aquí no tengo, ¿no? Bueno, se declaran antes del in main, ¿sí? Antes, ¿no? Antes de la función principal. Y las locales dentro ya de este proceso. ¿Sí? A ver, ¿qué era el main? ¿Quién recuerda qué era main? Ya vamos del código. Esta palabra. ¿Qué era el main? La función principal. Eso, perfecto, la función principal, ¿sí? Entonces, mire, int es el tipo de variable, ¿no? Claro. Entero, ¿sí? Bueno, por lo general se lo pone de esa manera. Main, la función principal, no debe faltar obligatoriamente, tiene que ir esto, ¿sí? Para iniciar ya el cuerpo del programa, siempre se utiliza llaves. Tengo aquí la llave para abrir y tengo la llave para cerrar. Algo parecido cuando utilizábamos, recuerde, el inicio del algoritmo y fin del algoritmo, ¿no? Entonces aquí no se utiliza fin del algoritmo ni inicio, sino se utiliza llave. Llave aquí y llave acá. Sí, inicio del cuerpo del programa, fin del cuerpo del programa. Ya. Aquí encontramos declaración de variables locales, ¿sí? Tenemos la variable C y la variable B. ¿De qué tipo? Quiero. Entero, ¿sí? De tipo entero. Aquí sí es obligatorio declarar variables. Inicialmente se les ha asignado con el valor de 0, ¿no? ¿Para qué era print? Para imprimir. Eso, hacía la función de imprimir. Dice, entre comillas, como es un mensaje, una cadena de caracteres, ingrese un valor entero, no un número entero. Cerramos, cerramos. ¿Y qué me está obligando a poner después de cada línea del código? Pero a partir del cuerpo del programa. Punto y coma. Punto y coma. Coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Esto es obligatorio, ¿sí? Si le faltó un punto y coma, no le va a permitir ejecutar el programa. Ya, ¿qué más me dice? ¿Scan para qué era? Para leer. Para leer, ¿no? Leer, ingresar. Esto también se debe poner, mire, perdón, el signo de porcentaje y la D que me indica que es un valor decimal entero, lo que va a ingresar, ¿sí? Si fuera un valor real, en vez de la D iría la F, float, ¿no? Bueno, eso también ya les voy a mandar un pequeño trabajo para que se vayan familiarizando con todo esto, con todas estas instrucciones. Sí, pero esto me indica que es un valor decimal, ¿sí? Entero. Y tenemos, bueno, siempre lo acompañamos de este símbolo, ¿cómo se llama? Asperson, ¿no? ¿Sí? Y colocamos la variable donde se va a leer o se va a asignar el valor que ingresa. ¿Dónde se va a asignar? En la variable C. Sí. Cerramos punto y coma y vamos a hacer el proceso, bueno, según el ejemplo, ¿no? Nos dice que en B, en la variable B, coloquemos el producto de C por C, ¿sí? Es decir, lo que ingresó el valor. Nos ingresó 3, ¿cuánto va a ser? 3 por 3, más o menos el cuadrado me pide aquí, el cuadrado de ese número ingresado. Ya, ¿para qué era el print? Imprimir. Ya, imprimir, dice, el cuadrado es el valor entero, B, ¿no? ¿Sí? Lo que está B. Cierro, punto y coma. Bueno, esto lo podemos poner para indicar ya que se pausa el programa. Retorna 0, no hay ningún valor que retorne a la función main.
Cerramos y listo, ¿sí? Esto es un ejemplo muy, bueno, sería básico, pequeño, de cómo escribir un programa en C. Aquí lo fundamental es usted que aprenda, que identifique las palabras reservadas, la sintaxis y la estructura que tiene el programa C para poder ya desarrollar en sí o programar, ¿no? Este código. ¿Cómo se llamaba este código? Por favor, repítame todo esto. Fuente. Muy bien, código fuente. Perfecto. Listo. Bueno, aquí vamos a continuar. Dice, ¿cómo se escribe el programa? Se recomienda utilizar el siguiente formato, ¿no? Si usted quiere poner comentarios, ¿sí? Por ejemplo, yo en cada línea, muchos programadores acostumbran a hacer eso, ¿no? Por cada línea de código van poniendo un comentario para que les diga qué es lo que está haciendo esa línea de código, ¿sí? ¿Cómo se utiliza en C para que no les dé error? ¿Sí? En los comentarios, tenemos que colocar el comentario entre estos dos símbolos. ¿Cómo se llaman estos símbolos? El slash. El Slash. slash, ¿sí? Entonces coloca estos dos símbolos, coloca este símbolo, ¿cómo se llama este? Asterisco. Asterisco. Ya, asteriscos, y dentro del asteriscos coloca el comentario. Yo puedo decir, por ejemplo, a ver, ¿a dónde me voy? Ya, la primera línea de código. ¿Qué comentario podría usted poner? Es una biblioteca, ¿no es cierto? Es una biblioteca de, no sé, de C. ¿Sí? ¿Cómo le va a poner este comentario? De esta manera, mire. Con eso usted no le va a coger error. Puede ponerle al inicio, puede ponerle al lado y no le va a coger error por ningún lado. Pero si nosotros ponemos, esta es una biblioteca entre comillas, me cogerá error. Sí, porque no Sí, estamos ¿verdad? cumpliendo. Ya, entonces los comentarios se pone de esta manera, no se olvide, mire, entre dos signos slash y entre dos, ¿cómo se llaman estos? Asteriscos, ¿no? Ponemos el comentario. ¿Sí? Entonces de esa manera no le va a coger ningún tipo de error. Ya. Tenemos las bibliotecas declaradas. Float num. ¿Qué significará este float num? ¿Cuál es la variable aquí? No, Num, ¿de qué tipo me dice? flotante. Flotante, ¿no? ¿Qué significa flotante? ¿Será un entero? No. Decimal. Eso, esto que tiene su parte decimal. Aquí quiero que nosotros analicemos algo. Mire, tengo aquí la declaración de la variable y recién acá tengo el main, que es la función principal, ¿verdad? Aquí tengo el main. Mire, en el anterior ejemplo vamos a ver dónde se declararon las variables. ¿Se declararon en qué parte? Abajo de la llave. Abajo del main. Estos son variables locales, ¿sí? Que van a utilizarse solo dentro de este proceso. Pero aquí, ¿qué serán? Global. Globales. Globales, que pueden ser utilizadas en cualquier proceso. Aquí tenemos la diferencia. Cuando declaramos antes del main, son variables globales. Cuando declaramos después del main, ¿qué son? Local. Locales. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya tenemos la diferencia, ¿no? Bueno, ¿qué me dice que haga este ejemplo? A ver, analicemos, por favor. Observemos y veamos qué hace este ejemplo. Elevar un número al cubo. Ya, me dice, mire, print, ¿qué era el print? Imprimir, ¿no? El mensaje. Ingrese un número, punto y coma, no se olvide de los puntos y coma. Scan, ¿para qué era el scan? Para Leer. Leer. ¿Por qué está aquí la F y no la D? porque es flotante. O global. Eso, muy bien, ¿no? Mire que el ampersand siempre acompaña a la variable que vamos a ingresar. Mire, esas son ya reglas, no propias del lenguaje. No es que yo me invento, no es que usted quiere hacerlo. No, esto es obligatorio. Siempre tenemos que poner el tipo de variable así acompañado y el ampersand y la variable. Esto es obligatorio. Punto y coma, no se olvide. Ya, en res, ¿qué dice que ponga? Será respuesta, ¿no? Igual, cubo, ¿qué es cubo? ¿Dónde estaba cubo? Digo una variable. Arriba en Ya, las pero está variables declarado, dice ¿no? Cubo, no. ¿Sí? Ya. ¿Qué más me dice? Que imprima al cubo es no y la respuesta. Ya, bueno, esto que es propio del lenguaje, return, etcétera, ¿no? Bueno, aquí está dice, trabajando con lo que son funciones. Luego vamos a ver funciones. Aquí ya está trabajando con valores que retornan. Dígame. dicen, siempre va a haber ese mensaje, siempre
cuando ya antes de acabar va a haber ese mensaje que dice System Pause. Puede ponerlo, sí, sí puede ponerlo. Pero bueno, ya vamos a ver algunos ejemplos donde no colocamos esto y también funciona. Sí, ya lo vamos a ver. Ya, pero bueno, lo primero que yo quiero que entiendan es, no sé si está claro la estructura del programa. No siempre va a utilizar usted este return, no siempre este res, siempre depende del programa que va a utilizar. Lo que yo quiero que usted entienda es la estructura. ¿Qué va primero? Las bibliotecas. Bibliotecas. Usted va a ver que, bueno, a medida que se complican ya los problemas, va a necesitar otro tipo de bibliotecas, ¿no? Pero las básicas son estas dos que tenemos aquí. Si usted deja de poner el stdio, ¿qué pasaba? No permitía imprimir ni leer. Eso, perfecto. Entonces, cada biblioteca tiene su función específica. Ya, yo quiero también que identifique dónde se declara variables globales. ¿Dónde? Antes de la llave. O antes de la llave, antes de la función principal, ¿no? Esa es la función principal main que nunca debe faltar. En todo programa comienza con la función principal. ¿Y las variables locales? Pues Ya el dentro main. del main, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿para qué era el print? Imprimir. ¿Para qué era el scan? Leer. ¿Sí? Entonces, todo esto, por favor, no se olvide. Esa es la estructura. Aquí tenemos, mire, aquí en palabras, ¿no? Aquí ya está en el programa. Dice, llamada a bibliotecas. ¿Dónde tenemos llamada a bibliotecas? Estas son las bibliotecas. Lo primerito, mire. 2, declaración de funciones, prototipo de funciones. Bueno, en el caso que tengamos funciones. Declaración de variables globales. ¿Dónde me dice que va la declaración de variables globales? ¿Antes o después del main? Antes, dice. Antes, o sea, ahí son variables globales. Ya, el main, ¿qué era? Mire, main, ¿qué era? Crucial. La función principal, ¿sí? Luego, siempre va los asteriscos, ¿no? Perdón, la llave que me indica el inicio ya del cuerpo del programa. Inicio y fin, ¿sí? Ya, dentro de las llaves, ¿qué va? Declaración de variables locales. Bueno, y todas las sentencias que usted necesite realizar, ¿no? Cierra y al final son definición de funciones, pero todavía las funciones es otra cosa un poco más compleja, ¿sí? Esta es la estructura que usted debe seguir. No es que las bibliotecas lo voy a poner al final, no es que a las bibliotecas a la mitad, ¿dónde tienen que ir? Primeritas, ¿no? Para eso nos indica, mire, la secuencia de la estructura del programa. Llamada a bibliotecas, declaración de funciones si las tenemos, pero bueno, no vamos a todavía a trabajar con funciones. Declaración de variables globales antes del main siempre. El main, que es la función principal, abrimos llaves, acá cerramos llaves. Dentro de las llaves va todo el cuerpo del programa, ¿no? Todo lo que se va a hacer. Declaración de variables locales sí las tenemos y las sentencias respectivas. ¿Sí? No sé si estamos claros. ¿Qué va a ir después de cada línea de código? ¿Qué tiene que ir? Coma. Ya. ¿A excepción de qué El main. líneas? El main. ¿Ya? ¿Y de qué más? ¿Y de qué más, chicos? Bibliotecas. ¿Sí? Ahí no va punto y coma. A excepción de la llamada bibliotecas, no va punto y coma. Y a excepción del main, tampoco va punto y coma. El resto, todo, ¿no? Declara variables, todo va un punto y coma al final. No sé si estamos claros, chicos. ¿Sí? Ya. Tenemos identificadores. Estos son simplemente los nombres que pueden asumir las variables o constantes dentro del programa. Bueno, esto usted ya sabe, ¿no? Cómo darle nombres a las variables. Pueden llamarse C, A, suma, resta. Esos son los identificadores, los nombres que damos a variables o constantes. Existen algunas restricciones para los identificadores. No deben ser iguales a nombres de palabras reservadas o bibliotecas. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué no puedo poner, por ejemplo, una variable que se llame if? Porque ya es una instrucción que nos da. Esa es ya una palabra propia del lenguaje que me indica una sentencia condicional. Entonces, yo no puedo poner nombres de variables lo que tienen las palabras reservadas, ¿no? Eso es imposible, ¿sí? Existen, ¿qué más? Nos dice, ya, debe comenzar con una letra o el carácter guión. Esto también guión bajo. Esto me permite en lenguaje C, ¿no? Comenzar con un guión bajo
y bueno, y continuar, por ejemplo, -c. Eso puede ser un nombre de una variable, ¿sí? O simplemente c, t, suma, como les decía. No deben tener en medio el carácter espacio. Entonces, una variable no puedo ponerle su, espacio y ma. No puedo ponerlo eso. ¿Cómo se debe llamar? Seguido, ¿no? Suma, resta, a, b, o -l, c, dependiendo. Entonces, estas son algunas restricciones que nos da en este lenguaje de programación. Los comentarios también ya lo dije, ¿sí? Ya lo hemos dicho los comentarios. Un comentario es una cadena de caracteres que no es tomada en cuenta durante la ejecución del programa o compilador. Esta va dentro de ¿qué? ¿Qué habíamos dicho? Va dentro de dos Del- slash, ¿sí? y el Los dos asteriscos y adentro va el comentario que usted quiera poner. Entonces, esto no va a ser parte del programa, esto no se ejecuta, simplemente son comentarios para ir indicando qué puede hacer cada instrucción o algo que quiera poner el desarrollador o programador. Ya, entrada y salida ya lo hemos dicho, ¿no? Para la entrada, ¿cuál era para la entrada? El scanf y para la salida, el print, ¿no? La biblioteca o archivo de cabecera llamada, mire, esta es la biblioteca que tiene o nos permite trabajar con estas dos sentencias. stdio.h. Usted no puede cambiar, usted no puede poner la E adelante, nada, 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 ¿sí? Si no le da error. Contiene todas las funciones de entrada y salida estándar, entre ellas las funciones print y scan, ¿no? Son las principales que trabaja con esa biblioteca. La F significa que es entrada o salida con formato. Ya, el print, esta es la función de salida por pantalla, su formato es el siguiente. Print, bueno, ya lo hemos dicho, A por B es igual. ¿Para qué me servía esto? Para decir que es un valor entero, ¿no? Que va a ser el resultado. ¿Sí? Este /n, también ya lo vamos a ir analizando, tiene algunos significados. Por ejemplo, esto es salto de línea, ¿sí? Hay otro que es retorno de carro, bueno, diferentes, ¿no? Esto, mire. Cada una de estas partecitas tiene un significado en especial, ¿no? Y vamos a imprimir el resultado en la letra, en la variable c. Los caracteres barra invertida estos, o backslash, y la n juntos provocan un retorno de carro, retorno en pantalla. Sí, o salto de línea, ¿no? El scan, esta es la función para la entrada estándar, se utiliza de un modo parecido al anterior. Mire, scan, a ver, si usted observó en los anteriores ejemplos, siempre va el ampersand, ¿no? Acompañado de la variable donde se va a colocar el valor. Siempre, siempre, mire la entrada. No se olvide este siempre. Ya, indica que se lee con formato entero, lo que les decía, ¿no? Este signo de porcentaje y la D indica que es un formato entero, entero. En el ejemplo del carácter ampersand se usa para indicar la dirección de memoria, es decir, lea un valor con formato entero y lo guarda en la dirección de memoria NumDato, es decir, en la variable. Entonces, ¿para qué ha sabido servir este ampersand? Para guardar. Para indicarle la dirección de memoria donde se va a guardar el valor que ingresa el usuario, por ejemplo. ¿Qué me dice? Entonces, este me indica la dirección de memoria, es decir, se va a guardar en NumDato, ¿no? O en la variable que esté aquí. Para eso me sirve. Ya, los operadores, recordemos que tenemos operadores matemáticos, lógicos, son caracteres especiales que tienen un significado específico determinado. Estos indican al compilador realizar operaciones como matemáticas y lógicas. Operadores matemáticos, por ejemplo, tenemos para la resta el signo menos, la suma el más, el producto, el asterisco, la división, el slash. Aquí mire para indicarle decremento, es decir, que se vaya disminuyendo. Menos, menos. Recuerde usted cuando utilizábamos específicamente la sentencia repetitiva para. Le decíamos, ¿cómo le decíamos que se va incrementando? Pa- Paso, Paso 1, ¿no es cierto? Ahora paso no le uno. vamos a decir aquí en lenguaje C eso. Le vamos a decir, por ejemplo, y, que es el contador, y menos, menos. Mire, ¿qué significa eso? Que va decreciendo. Eso, en 1, ¿no? En 1 o lo que sea. Ya, y si le pongo y más, Creciendo. Incrementando, dice. incrementándose. Entonces, mire, ya no vamos a poner paso 1 ni paso -1, nada de eso, sino vamos a colocarle menos, menos o más, ¿sí? El módulo, tenemos el signo de porcentaje
Y la asignación vamos a trabajar igual con el igual, ¿no? Con el igual. Ya. Operadores de relación. Tenemos el menor que, el mayor o igual que. Vamos a trabajar, mire, con esto, por favor. Si queremos indicar que un número, por ejemplo, i es igual a 1, ¿cómo lo vamos a poner? Igual, Igual, ¿no? A 1. Ya, esto es distinto de este símbolo, mire. Esto me indica diferencia o distinto o no es igual. Tenemos aquí también los operadores lógicos. Recordemos que en algunos ejemplos nosotros habíamos trabajado con operadores lógicos, ¿sí? Para indicar que no es igual, que corresponde al i, al and o al or. Entonces la negación, ¿cuál me va a indicar la negación? Este símbolo. Cuando digo que es y, por ejemplo, a mayor que 1 y, ¿cuál voy a utilizar? ¿Qué voy a utilizar? Estos dos símbolos, ¿no? ¿Sí? Y el no, estos dos. ¿Sí? Entonces, mire, le pongo aquí, así siga familiarizándose con esta simbología. Ya. Tenemos aquí también una estructura de control, específicamente el if, ¿no? Una sentencia condicional. Entonces, mire, para indicar que es una condición que vamos a utilizar, en la palabra if va la condición, ¿sí? Y van las sentencias. Pero también podemos utilizar la palabra de, que significa camino de sí, ¿no? Entonces, mire aquí, ¿qué me está diciendo? Si o if, dato 2 igual a 0. ¿Por qué 2 igual? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué 2 igual? ¿Qué habíamos dicho para poner una igualdad? Igual a. Aquí tenemos, ¿no? Está comparando, digamos, el primer dato con el, Ya, con el que... entonces, cuando hacemos esto, ¿qué debemos utilizar? Esta simbología. En este caso, 2 igual. Mire, entonces me dice, si es sí, que imprima la división es indeterminada, me dice. Por el camino de no, else, ¿no? Else, ¿sí? Cuando hay más de una instrucción, o bueno, o por lo general siempre se lo pone también llaves. Las llaves me indica ese bloque que se está ejecutando dentro de otra sentencia. Por ejemplo, el else me dice que todo lo que está dentro de las llaves van a pertenecer al else, ¿sí? Y todo lo que está, por ejemplo, dentro del den o del sí, también van a pertenecer a ese bloque, ¿no? Entonces, por lo general se lo coloca de esa manera. ¿Qué significaba? A ver, esto. ¿Qué me indicaba? es lo malo flotante. Ya, este valor, ¿verdad? Esto, por lo general, Salto significa de salto línea. de línea, ¿sí? Cuando ustedes encuentren /R, es retorno de carro. Es decir, me permite regresar a una línea anterior para impresión o para ingresar un dato, no solo para eso. Pregunta, chicos. ¿Tienen inquietudes sobre esto? ¿Qué libro nos recomendaría usted para poder leer sobre programación C? Ya les voy a colocar en la plataforma un libro, ¿no? Un libro que igual hay en la biblioteca virtual que ustedes pueden seguir analizando. Pero lo Sí, porque fundamental es que vayan ustedes entendiendo o familiarizándose, sería más adecuada la palabra, de las palabras reservadas y de la estructura, ¿no? Entonces, por favor, no se salgan de eso. Con todo, yo ya les voy a poner también en la plataforma algunos libros, algunas direcciones para que ustedes puedan leer y analizar. Dígame, señor Diego. Listen, buen día, Listen. ¿Será que me puede poner la asistencia que ingresé después de la lista y ya está grabando? Ya. Por favor, me hace acuerdo después de unos minutitos, ¿no? Antes que se acabe la hora, A mí obviamente. también, Licen. Ya, después de unos minutitos antes que se acabe la hora, me hacen acuerdo. Dígame, dígame, ¿quién es? De Los Ángeles. licenciada, y para poder descargar este programa, usted dijo que nos iba a... Sí, ya les voy a indicar este momento, precisamente. Ya les voy a dar el link y les voy a indicar lo que tienen que hacer y cómo utilizarlo, ¿no? A ver, déjenme ver un ratito, esperen. A ver, ¿quién faltaba en lista de una vez?
¿Quién faltaba en la lista? Señor Cuello, ¿no? Garófalo también le hice. Garo. ¿Y a quién más? Licenciada, ahorita me acaba de escribir la compañera Marta y que, o sea, ella sí estaba de rato, solo que no ¿Qué podía hablar porque apellido? el micrófono se le dañó. ¿Qué apellido? Marta Mutre, Marta Mutre. Ya, ¿alguien más? Gracias, Liz. Licencista Rocha presente. Yadira. Sí, Sí, y listo. gracias. ¿Y por qué entran atrasados ustedes? Hice una pregunta. Diga. El señor Freddy Guevara me dijo que iba a escribir porque no se podía ¿Cómo? conectar. No le escucho, por favor. El señor Freddy Guevara me dijo que si le puede dar justificando porque no se puede conectar, que también ya le había escrito a usted porque tenía una cita médica. Mm, ya lo regreso. Ya, listo. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Espérenme un momentito, les doy ¿Se me una puso vez. a mí, dice, Perdón, ¿se me puso a mí la asistencia? ¿qué apellido? Cuello. Sí, ya le nombré. Gracias, Liz. Ya, me espera un momentito, ¿no? Hasta poder abrir el programa y ya les voy a explicar. A ver, chicos, les voy a enviar al chat el link, ¿no? Para que usted pueda descargar. Si usted lo sabe de otra manera, qué mejor cosa. ¿Sí? Vamos a utilizar el code blocks. Es utilizado, como les decía, es una ID. A ver, ¿quién recuerda que era una ID? Entorno de desarrollo integrado, ¿no? Nos permite a nosotros desarrollar programas en diferentes lenguajes de programación. Pero bueno, esta herramienta es muy buena, esta es una idea igual que nos permite trabajar con C++ y con C. Entonces, esa es la página para donde usted puede descargarse, ¿no? Les voy a proyectar el programa para indicarles algunas situaciones. Espérenme un momentito. A ver, siga por favor ingresando a ese link que le envié. Revise si... Hay el de B o D, me parece que es de C++, o algo así. También es otro ID muy bueno para poder trabajar, ¿no? No es el único el que les estoy indicando, hay muchísimos ID que nos permite trabajar. ¿Ingresaron?
Lisa, ¿nos puede indicar cómo le descargamos? De la Ya. manera. A ver, espérame un momentito, ¿ya? Ya voy a ingresar a ese link. A ver, chicos, a esta página deberían haber entrado, ¿verdad? Ya, es el Code Blocks. ¿Sí entraron allá? Sí, Licen. Ya. Aquí en la parte inferior simplemente dice descargar. Entonces ustedes van a descargar, si saben, ¿no? Solamente van a ir descargando, van a ponerle siguiente, siguiente, dependiendo de lo que el programa o en este caso la aplicación les vaya a pedir. Nada más, ¿no? Simplemente dan aquí en descargar. Entonces vayan siguiendo los pasos que les va pidiendo para la descarga. Ya. Una vez que tengan descargado, lo van a instalar. Sí, se les va a descargar un pequeño programa, entonces lo va a instalar y listo, ¿no? No hay nada de complicado en ese sentido. Entonces, va a llegar a esto, por favor, me confirma si lo está observando. Esperen un ratito. Acá, sí, este es el programa ya instalado. Tengo aquí un pequeño ejemplo, mire cómo lo hago. Simplemente usted tiene que hacer de esta manera. File, ¿sí? Nuevo, file nuevo. Vamos a utilizar esta primera opción, ¿sí? Lo vamos a dar clic y listo, ¿no? Vamos a... Proyecto, quiere trabajar con proyectos, si no simplemente... A ver, traten de instalar, por favor, chicos, eso es lo primero, ¿sí? Tratemos de instalar. Licenciada, la descarga depende de la velocidad del internet. Bueno, puede ser una de esas, sí. Sí. ¿Cómo les fue? Un poquito se demora, me parece que al inicio. Listen, y disculpe, bueno, a mí me sale en que no se puede ejecutar esta aplicación en el equipo. ¿Por qué? No sé, me sale eso. Para buscar una versión para su equipo, consulte con el editor de software. O sea, eso me sale. Mm, Ya decía de 64 bits. Claro, es por eso también 32 o 64. ¿De cuánto será la suya 32? Interviene bastante lo que son los bits. Así Claro, no sé, es Listen. que algunos no son compatibles, algunos programas. Para eso puedes crearse el dev. Eso es un poquito más. Para Y 32 también es puede trabajar con esa. ¿Usted cuál tiene, Marcos? El DEF. el dev. Ajá. Con cualquiera puede trabajar. Bueno, tratemos, por favor, o búsquese una versión inferior a la que le di, o bueno, véale alguna de esas. Váyase nuevamente al programa principal, bueno, a la página principal y ahí va a haber algunas versiones. A ver el resto, está tratando de instalar. Sí, Licen. Listen, el dev, ese o no. No, el que yo les di, para todos trabajan en el mismo, ¿no? Pero también Sí, pueden trabajar con el DEF, no hay ningún sí, es problema. que como ya le dije en la computadora me sale así que no es como ser, no se puede abrir. Búsquese una versión entonces, otra versión que sea compatible, ¿no? Dígame, Jennifer. Profe, al grupo envió el link. No, aquí en el chat, Ahí ya. en la reunión. Listen, estaba descargándose y me sale como error de red. ¿A qué se debe? Internet. El acceso a Internet.
Está inestable. Eso es ya del internet, chicos. Bueno, tratemos por favor de instalarlo, ¿no? Para el día viernes. Entonces ahí vamos a trabajar ya con esta herramienta. ¿Estamos de acuerdo? Ya, Lice.